espera. Muy bien, grabando. Bueno. Bueno, primero bienvenidos al coloquio número 4. Este es el último coloquio que tenemos juntos, digamos. Así que primero agradecerles por estos que estuvieron pasando también junto conmigo. Bienvenidos, espero que lo disfruten, que la pasen bien y que aprendamos todos algo nuevo. Hoy lo que vamos a ver son escucha, pedidos, ofertas y reclamos y emociones y estados de ánimo. ¿Bien? Antes de empezar, yo les dejé ahí una imagen a cada uno y ustedes mismos la seleccionaron eligiendo el asiento. Así que la idea, lo que les propongo es que piensen primero en algo que ustedes quieran ver o que quieran trabajar, algo que les esté viniendo a la mente de lo que están llevando en su vida hoy. Y se concentren un ratito en la imagen a ver cómo lo relacionan, qué es lo que pueden sacar de esa imagen. Lo miramos, ¿no? Sí, pueden mirarla. Relacionar la Claro, imagen qué esta emoción, con nosotros, con algo que nos está pasando. con algo que les esté pasando, qué emoción les despierta la carta, qué sentimiento, qué recuerdo, qué produce en ustedes eso que están viendo. Ya lo vi. ¿Estás reflexionando? Sí, sí. Bueno, si quieren tomarse unos minutos para eso. Yo ya lo tengo. Yo también. ¿Sí? Son todas distintas, ¿no? Son todas distintas. Bueno, no sé si quieren compartirlo. ¿Que veo la carta? Sí, que te A mí me transmite. tocó una nena como tirándose a la pileta de bomba, tapándose. Y veo, me inspira diversión, alegría, como un niño jugando, saltando, tirándose a la pileta. Está bien. Muy bueno. Diversión. Diversión a tu vida. Sí. ¿Vos, Mar? Bueno, a mí me tocó flechas y lo primero que pensé es en el avance, en avanzar, como se dice siempre, ir por más, todos juntos en familia, no detenerme, sino seguir, continuar. A pesar de la edad de uno, siempre está bueno pensar que hay algo más adelante. A eso Pero vos estás avanzando ahí hacia la izquierda. Muy yo bueno. estoy avanzando. Yo estoy avanzando. No importa, iba a avanzar para No, que no, sí, yo estoy avanzando. Qué comunista. Bueno, a mí me tocó una mariposa. Y esto yo siempre, o casi siempre, ¿va? Que veo una mariposa me remonto a cuando yo era chico y cazábamos mariposas. Arrancábamos de los árboles una ramita, le sacábamos todas las hojas y con eso cazábamos mariposas. Eso es lo que me representa para mí eso. No sé, no, recuerdo. Recuerdo. No. Está bueno. A mí me tocó una mujer jugando una pulseada y me representa esto, la fuerza, el desafío para conocer como mi propia fuerza para poder ganar una pulseada. Muy bueno, eso es lo que vi. Muy bueno. Bueno, a mí me tocó una risa o una cara de alegría. Y me vino como dos cosas. Por un lado, que quizás necesito empezar a reírme más alegría. Y por otro lado también pensar que en general, en todos los ámbitos laboral, personal, familiar y demás, es un momento de alegría, entonces, o de estabilidad y de bienestar, entonces también me refleja eso. ¿Qué es el estadio de fútbol? También Racing significa alegría, porque es un momento donde estamos primeros en el Ustedes no campeonato. están viendo los
los colores, pero tiene todos los colores. Es una premonición a futuro cercano por el campeonato que se avecina dentro de poco. Muy bien, muy bueno. Futurología también, estamos viendo la carta. Y a mí me tocó amasar, y lo relaciono a amasar el futuro. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Dos manos como amasando, y pienso amasar el futuro en lo personal, en la familia o lo laboral, como un poco relacionado con lo que dijo Susana. Proyección como avance, amasar lo que viene. Muy bueno. Pasta nunca, ¿no? Pasta, cocinar nunca. Eso, olvídate. Nunca más. Es el futuro. Ese es el futuro, claro que viene también en un momento llega. Bueno, El único que quedó claro de la nostalgia, me recuerdo, papá con la... Después en general fueron todos proyecciones para adelante. Tenemos que ver mariposas nuevas, porque van quedando pocas. Está bien, bueno, me gusta. Me parece súper interesante este juego siempre para reflexionar un poco en qué momento estamos, ¿no? Todas estas cosas que nos vienen a la cabeza, nada, me parece que está buenísimo para tomarse un momentito y pensar qué me está pasando, ¿no? Esto. Así que, bueno, me alegro que me haya gustado. Ahora vamos a empezar con un tema. El tema es emociones y estados de ánimo. Y para esto primero vamos a ver un video y después, bueno, conversamos sobre el tema. ¿Está apagado? Ah, pues sí, se apagado. ¿Está apagado ahí? Sí. Ahí está. Ahí va. ¿Este es? No. Un momento que me parece que acá está queriendo conectar. Vamos, abrazo en grupo. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. Soy alegría. Eres una viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy triste. Oh, hola. ¿Podría a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué pasa? Tristeza. ¿Ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí, sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. Está mirándonos. ¿Qué ha hecho? Lo siento, nadie estaba escuchando. Sacar la basura, tapa del váter levantada. ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Claro,
Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Esto es increíble. ¿Crees que pasamos de aquel piloto brasileño? El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, va todo bien. Nos han mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alertados. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señor. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... Preparad el dedo. Llaves en musical. Lanzamiento a su señal, señor. Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. Sé positiva. Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Las divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¡Bien cumpleaños aquí! Te pillé. Ojalá Alegría estuviera aquí. Bueno. Ahí pudimos ver un poco la representación, está buenísima esa película, no sé si la vieron. No, ¿cómo se llama? Intensamente. Ah, Intensamente. Intensamente. Nada, me parece que está buenísima también para los chicos y para hablar con los chicos sobre estas cosas que a veces nos cuesta hasta a nosotros, los adultos, entender cómo manejar las emociones, qué nos pasa, cómo lo vivimos, ¿no? Cómo podemos modificarlo y nada, encima poder verlo en algún dibujito animado, algo tan fácil de entender para todos, está buenísimo. No sé ustedes qué les llamó la atención, que vieron. A mí me llamó la atención como la rapidez que pasan las emociones en realidad. O ahí como que lo mostraban como muy rápido, del miedo a la película. Claro, Todo muy veloz. la película está buena porque hay veces que una emoción se apodera y ahí es lo que voy a decir, no, al revés, entras en modo depresión, tristeza, todo porque una emoción queda mucho tiempo. Y ahí o empiezan a pelearse y pasas a hacer un ciclo tímico. Claro, Un ciclo tímico. claro, cambiante todo el tiempo. Todo forma parte de un combo. En un día, en la vida, no es una emoción que te va acompañando. Todos los días tenés distintas emociones. Bueno, Podés pasar en un mismo día de la tristeza, en un momento del día la ira, después la alegría. O sea, la vida es eso. El ser humano es una conjunción de un montón de emociones que todos los días atravesamos. A lo mejor nos gustaría atravesar más unas que otras, más la alegría que la ira. Bueno, ahí está la personalidad de cada uno, cómo domina las negativas, podríamos decir, y cómo hace prevalecer. Él habló recién que me gustaría reírme más, a lo mejor apuntando a tratar de que esa emoción de la alegría permitirse flotar más. No sé si se pueden manejar las emociones o se pueden controlar, pero sí a lo mejor encauzar. Claro, de eso se trata en realidad. La diferencia entre estados de ánimo y emociones es que la emoción es disparada por un hecho. Podemos darnos cuenta de ese hecho o no. Por ahí no nos dimos cuenta y entramos en una emoción, no sé, por ejemplo, vamos en el colectivo, vemos a alguien enojado y nos invade como esta sensación de malestar. Por ahí no lo registramos y durante el día después estamos como en ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque vino una emoción y se quedó, se prolongó en el tiempo. Y claro, hubo un hecho que despertó una emoción y que generó esa emoción un estado de ánimo. Entonces, sí, teniendo en cuenta estas distinciones, como lo llamamos nosotros en coaching, o sea, estas diferencias, lo que podemos preguntarnos es ¿de dónde viene esta emoción o este estado de ánimo? ¿Qué emoción la generó? ¿Qué hecho la generó? Y ir un poquito para atrás para reconstruir ese estado de ánimo que hoy siento para poder mejorarlo o cambiarlo. Lo que pasa es que más... Perdón, los estados de ánimo también, si bien puede ser por algo externo, también creo que también es algo interno, porque hay personas que son más propensas a
ser alegres o más depres o más... Sí. Creo que es algo que puede afectar externamente, pero también la personalidad de uno, Totalmente. de tener esos estados anímicos a diario, ¿no? Tal cual, sí, y eso tiene que ver mucho con nuestras creencias, por eso lo que coincido con vos que tiene que ver con la persona, porque tiene que ver con las creencias, con las vivencias que uno tuvo, Con la experiencia, entonces cualquier cosa a mí me puede generar una emoción y a vos otra porque tuvimos diferentes maneras de relacionarnos con esa emoción. Entonces a vos te puede generar algo bueno y a mí no. Entonces sí, está muy bueno lo que decís. Me parece que hay un componente sociocultural desde el momento que uno se da en un nivel hasta familiar, el hecho de cómo tomarse las cosas, la risa, la alegría, ese componente sociocultural que nos va acompañando a lo largo de nuestra vida es muy importante. Yo creo que una infancia con alegría, en general, con un buen ambiente, con alegría, se va a reflejar en una persona con más predisposición a ser alegre en su vida. Un grupo familiar triste, siempre pesimista, no viendo un futuro positivo, influye mucho en la personalidad de ese niño para que a lo largo de su vida sienta que todo le pesa. Me parece que es muy importante eso también, es una cuestión de que es su personalidad, se forja la personalidad con todos estos condimentos socioculturales. Tal cual. Es así. Lo interesante también es que no sé si ustedes lo observaron o les llamó la atención, cómo la corporalidad en la emoción es diferente, del enojo, de la alegría, ¿no? de la tristeza. El cuerpo también nos da mucha información de la emoción o del estado de ánimo que estamos viviendo y transitando en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que en coaching nos proponen también es empezar a prestar atención a esos estados de ánimo a través del cuerpo y modificarlos. De repente, si estoy bajoneado, pensar en saltar o en mover el cuerpo, en hacer que tu corporalidad cambie. Entonces, como conscientes o inconscientemente, hay una coherencia siempre entre lo que nuestro cuerpo manifiesta y las emociones. Tanto podemos gestionarlo desde la emoción como desde la corporalidad. Y esto está buenísimo porque no solemos, o al menos yo no suelo tenerlo en cuenta y es algo que es un recurso que es súper valioso, que lo podemos practicar, ¿no? Desde el momento que encontramos un estado de ánimo o una emoción que no nos es muy funcional, bueno, buscar cuál podría llegar a ser el opuesto, que si bien desde el sentimiento me va a costar alcanzarlo, tal vez desde lo corporal lo puedo alcanzar más fácil. Así que eso me pareció también muy interesante. Sí. Para mí, uno despierta al otro y viceversa. Claro. O sea, como dicen en el call center, si vos te pones un espejo y pones una sonrisa, al hablar, eso inevitablemente también llega o se siente, o sea, se transmite. Tal cual. Y podés generar un estado de actitud a través de despertar un gesto. Tal cual. Así que, bueno, eso es por el lado de emociones y estados de ánimo. Ahora vamos a pasar a la escucha y vamos a ver otro video antes de comenzar. ¿Estaba apagado? Sí, me corto. ¿Puedo? ¿Ya? Ah. Perdón que tarde, pero estoy medio como yo soy medio que hizo con esto, siempre me ayuda mi hija o mi marido. Acá no tenemos ayuda. Actually used to have recurring dreams of flying. No, esto es una propaganda, Traffic congestion is rising. This is happening everywhere. This is happening in suburbs. This is happening in major urban areas everywhere. No, perdón,
pensando que se confirmó la comida con los japoneses en casa mañana. Dice que va a traer comida japonesa mañana a casa. Estoy cocinando para mañana. ¿No tenemos una cena? ¿No tenemos una cena? Sí, la confirmaron hoy. Dice que soy. ¡Hoy! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Creo que llegamos a 8. Dice que llegan a las 8. ¿Qué? ¿A las 8? ¿Y ahora qué Teléfono del hago? compuesto. ¿Qué hago? ¿Pero por qué creen que hace? Que hagan lo mejor, como siempre. Dice que a todos les pongan mucha gel. Decirle que voy a llegar, pero cuando venga, lo mato. No, nada, va, que te mando un beso. Bueno, ¿qué les pareció? Está buenísima esta parte. Está Es buenísimo. lo más. Sí, me encanta la publicidad. Ay, me quedó algo reproduciendo. Veo la publicidad y me encantaba, está muy divertido. Ahí está. Bueno, vieron cómo ella interpreta A su lo que forma, quiere, Claro. lo que quiere según sus expectativas, y eso es lo que le transmite a la mamá, ¿no? Y al padre. Y al padre, Un claro. agravante. En este caso es una criatura. Entonces el teléfono descompuesto y la interpretación que puede hacer ella no le agrega nada nocivo ni nada malos, sino que transmite lo que escuchan. Los adultos, me parece, que el teléfono descompuesto no siempre, sino que va al condimento de que sea más agresivo o más provocador o más impactante. Le agrego esto porque esto, ¿no? Sale pimienta. Como que puede haber una Es intencionalidad. más especulativo. Es más claro. Sí, La Puede ser escucha, a propósito o no también. claro. Que vos interpretás algo de acuerdo Claro. a lo que vos crees o lo que vos estás acostumbrado, no sé. Sí. Te acuerdas una experiencia y transmitís otra cosa. Puede ser a propósito o no, pero lo entiendo que es más no tan intencional Tal cual. en sí. general. Pasa tal cual como vos decís, y tiene que ver con esto que también antes comentabas, que tiene que ver con las creencias y las vivencias que tenemos cada uno. Por eso hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír, oímos los pajaritos, un ruido, y probablemente estemos de acuerdo con lo que oímos, Claro. porque ya le pusimos un nombre, pajarito. Escuchás el cantar de un pajarito y vamos a estar de acuerdo con que es un pajarito. Pero el escuchar tiene que ver con las historias que nosotros nos contamos cuando escuchamos lo que nos dicen. Entonces ahí ya entra las creencias que uno tiene, las expectativas que uno tiene, lo que uno haría o no haría y lo que se cuenta sobre eso que nos están diciendo. Entonces ahí es donde aparecen otras cosas en la escucha. Entonces es muy importante el tratar de sacar nuestros juicios cuando escuchamos y chequear con el otro. Entonces vos lo que me estás queriendo decir es tal o cual cosa, que eso no lo tenemos mucho Como como reafirmarlo, recurso. ¿no? Claro, no lo Para tenemos. dejarlo claro. Y tratar de dejar lo más claro posible lo que el otro me está queriendo decir, sin agregarle nuestros juicios o nuestras opiniones o nuestra forma de verlo. Eso nos va a ayudar a entendernos mucho más que si nos quedamos solamente con lo que yo interpreté de lo que escuché, ¿no? Claro, tiene que ser en forma neutra. lo que pasa es que está buena la diferencia, porque vos haces hincapié en la escucha y yo empecé hablando de cómo se transmite o cómo transmite uno lo que escucha. Me parece que son dos cosas diferentes. Una es la escucha y Sí. otra es cómo se transmite lo Sí. que se escucha. Sí, acá porque vimos justo esto que ustedes mencionaban del teléfono descompuesto, pero la intención sobre todo es poder diferenciar lo que es oír de escuchar, ¿no? Y poder entender que en la escucha nosotros ponemos siempre una interpretación. O sea, la interpretación está totalmente relacionada en la escucha y la interpretación tiene que ver con lo que es cada uno y con lo que cada uno trae. Entonces, con sus juicios, ¿sí? Con sus creencias, con sus valores, con todo lo que cada uno trae, hace una interpretación. Entonces, poder separar esas dos cosas y tenerlas claras, ¿no? Como saber que cuando estoy escuchando, estoy interpretando desde mi lugar. Y puede que no tenga razón en eso que yo estoy interpretando,
y que el otro me esté queriendo decir otra cosa. Y ahí sale cuando a veces alguien dice, yo dije tal cosa y fui mal interpretado. Y mal interpretado, claro. Escucha activa lo llaman, ¿puede ser? Sí, escucha activa. Tal Sí, cual. una cosa aparte. No se puede apagar. ¿Aire? Sí. Tiene que ver justamente tal cual con la escucha activa. Con saber que no solamente estamos oyendo, sino que como también interpretando. Ahora cuando venga Jesús vamos a hacer un ejercicio, una actividad para ver desde esta nueva observación que tenemos de lo que es la escucha activa. ¿Qué fue lo que escucharon? A ver cómo lo podemos poner en práctica. Eso es un montón, pasa un montón con mala interpretación de lo que uno entiende. Sí. Un montón de ejemplos. Todo el tiempo en la casa, todos. Con mi mamá el otro día, por el tema de nuestra, por ejemplo, de nuestra, ¿cómo se dice lo de la casa? ¿Escritura? La escritura. Yo le pregunté a mi mamá, no me puedes averiguar, está mal mi nombre, en la primera parte. Entonces le digo, ¿me puedes averiguar con la escribana? Mamá me transmitió algo que yo me lo contó. Y cuando hablo con la escribana que me encontré y cociné en la calle era totalmente distinto a lo que mi hijo ha interpretado. Yo voy a hacer cualquier cosa. Claro. Entonces digo, mira cómo la interpretación de alguien Claro, que eso, puede hacer que no vos sabía que era tanto que lo mover. Claro. Porque ella no tiene nada que ver. Tal cual. Y era algo sencillo, algo concreto. Lo que pasa que también está bueno, Ah, no encontré la carne, yo te perdí. a veces uno cuando habla, viste que hay personas que uno piensa, con esta persona me voy a cuidar más de la forma en que transmito algo, porque a lo mejor por su personalidad va mal interpretar, o uno supone que siendo de tal o cual forma con la familia no va a haber una mala interpretación, porque ya nos conocemos. En cambio con el exterior, no, yo lo voy a decir de tal manera porque a lo mejor puede malinterpretar. En definitiva estás diciendo lo mismo. Lo que pasa es que también depende mucho del receptor, de la personalidad que tenga, porque a lo mejor eso que no tiene nada complejo, ya lo toma para el otro lado. Entonces vos te tenés que estar cuidando cómo lo decís porque vas a ser malinterpretado. Un gesto. Es un montón de cosas. Un tono, que claro. la persona tiene Pero el hábito de hablar de esa manera y uno lo malinterpreta porque para uno ese tono es desagradable. Para la persona tal vez no, pero para uno sí. Y eso volvemos siempre a lo mismo. Tiene que ver con la historia de cada uno, como cada uno se relaciona y se vinculó con ese estado de ánimo, ¿sí? O con esa corporalidad. Así que... Lo dije a mi hermano, se lo dije de este modo, pero no importa, porque es mi hermano. En cambio, se lo digo a un amigo, se lo digo a un compañero de trabajo y me tengo que fijar en qué forma se lo digo porque estás diciendo lo mismo. Pero también resulta mucho qué tipo de relación se da en eso que se dice y en eso que se escucha en las personas que lo hacen. Y hay ya como pactos de alguna manera familiares en donde ya sabemos lo que estamos diciendo cuando digo tal cosa, pero sobre todo en lo laboral, como vos decís, no pasa tanto esto porque no nos conocemos tanto. El hecho de familiarizarte con el otro hace que cada vez necesites chequear menos lo que el otro está queriendo decirte. El filtro. Claro, pero sí, es tal cual. Cuanto más conoces a la persona, esta escucha activa se agudiza un poco más, ¿entendés? Y ya decís, no, yo entiendo que en realidad lo que me quiere decir es tal cosa o tal otra. Lo interpretas más fácil. Lo interpretas más fácil. Y probablemente estés más en lo cierto que con alguien que no conoces, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer ahora es así como están. Ustedes dos y ustedes dos. ¿Quién va a ser A y quién va a ser B? Yo soy A. ¿Qué es un que sea A? ¿Vos sos A? Bueno, entonces A le va a contar a B unas vacaciones, las mejores vacaciones ¿Que tuvimos o que que tuvieron tuvieron hasta ahora y por qué es las mejores vacaciones que tuvieron. Cuando lo Así, tengan, lo ponemos Mejores así, vacaciones. Sí. ¿Y por qué? Sí. Cuando lo tengan, levantan la mano y ¿Quién le cuenta a quién? Ve a A, B. Mejores vacaciones. Las Vos mejores también. vacaciones. Bueno, puede ser. ¿Simultáneo? Sí.
No, sí, ¿Empezamos? Sí. Estaba con las vacaciones. Pero vos vivías en la El tiempo que trabajé, no era vacaciones. ¿Pero y cuándo no trabajaste? Y un tiempo que trabajé, cuando vivía Las comidas eran increíbles. cuando fue a vivir a Agustina Playa del Carmen, que yo vivía con Agus, es un tipo sin trabajar, y no hacía el salón inclusive. Bueno, era para eso también. ¿Podemos charlar solamente? No, solamente Ale cuenta de el otro escucha. Ve, escucha. Ve, pregunta. No, ve, escucha. Y todos participaron. No, yo quiero saberlo, ¿no? Ya está. Bueno, ahora Comiendo todo el día sin cocinar, todo mal. Ahora B le va a decir a A lo que escuchó. A ver si me toco papá, ¿Y qué? ¿Qué escuchas? Escuché las mejores variaciones que fueron las de cuando no trabajó. Porque estabas en el hotel, era lindo, todo gratis, y trabajaba fue eso. Bueno, y porque estaba como Y ahora al revés. Ahora B le cuenta a A sus mejores vacaciones, por qué fueron las mejores, y A escucha. Sí, A escucha. mis mejores vacaciones fueron las de, creo que fueron cuando fuimos a Córdoba con Cali, porque iba con mi nieta. Esa la pasé bien, por eso tengo tanta ganas de volver. Y agregar respecto a Valentín. Tengo muchas ganas de agregar a Valentín. Pasarme 10 días, no sé dónde, de vacaciones, con Camila y con Valentín. Y si van mis hijos, bueno, sería mejor. Con mis dos nietos, principalmente. No. Sí. Bueno, y ahora Quiero escuchar que te cuentan ellos. ¿estamos? No me dijo nada. Ah, sí. No me dijo nada. No, ¿cómo? Sí. No me dijo nada. ¿No? A ver, vamos a ver si A escuchó a B. A ver, ¿qué escuchó A? Con Camila, porque estabas con Camila, estabas con tu nieta, y que te gustaría que por vacaciones llevarte a Valentina. Cada 10 días y Valentina. Es mentira. No estás haciendo este ejercicio. ¿Se puede hacer otro? Pues yo tuve dos vacaciones con amigas. Nosotros acá no hay problema, ¿eh? Acá no hay problema. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá sí, no. Acá sí. Yo dije que fueron las mejores ¿Qué me vacaciones. pasa con A y B? ¿Qué me pasa? Eso yo no lo dije. ¿Qué me pasa con A y B? ¿A cómo se le entiende? Ojo que entra un C, Ah, no hubo un problema porque yo agregué algo que no me había dicho. No lo interpreté así. ¿El teléfono de compuesto otra Yo vez? dije porque fui yo, fueron tus mejores vacaciones, pero no lo dije. O sea, que hay una interpretación Una interpretación aparte. Aparte, ¿no me has dicho eso? Aparte. ¿Qué quieres decir? Pero vos por eso, ¿te sentís frustrado o algo por el estilo? No, yo creo que fueron sus mejores vacaciones por eso. No me lo dijo. No me lo dijo, pero yo sé Pero que yo es así. siento. ¿No? Bueno, está. Bueno, está bien. No sé qué conclusiones sacan de este. Nos escuchamos bien, ejercicio. nos escuchamos ¿Se bien. escucharon bien? Sí, él por ahí, en su papel de escuchar solo y no preguntar, como que no
no le salió. Preguntó. Claro. No, bueno, pero la consigna como que no. Surgió, yo soy. No puedo olvidarme que soy padre. Entonces, en el relato de ella, me surgió a mí una pregunta, era importante, y se lo dije. ¿Cómo mierda hacía para tal cosa? Claro. ¿Cómo hago, no? O sea, vos fijate que ahí te contaste una historia adentro. Sí. Y de acuerdo a esa ¿Cómo la historia armabas? que te contaste, salió No. la pregunta. Pero la eludió. Puede ser que la escucha cambie. Acá teníamos que contarnos la mejor vacaciones. Puede ser que a lo mejor se cambie cuando uno escucha alguna situación personal o algo que sea más de involucrarse en una posición diferente. Normalmente eso habla más de vos, esa pregunta que me estás haciendo habla más de vos que de todos, no se puede generalizar. Tal vez vos tengas más tendencia a distorsionar en ese tipo de situaciones que en esta. Pero la realidad es que la distorsión de lo que escuchamos está presente siempre. Acá, por ejemplo, hubo una en donde Nico le contó sus vacaciones y ella le dijo, y porque estaba yo, después la distorsión en la porque me dijo algo que interpreté así, pero no. Claro, pero no lo había dicho. No Tal lo vez había sí, tal dicho. vez no, pero bueno, ahí es donde al decirlo chequeamos, che, y porque estaba yo en tus mejores vacaciones, él puede decir sí o no. Dijo que ¿no? no. Pero, dijo que no, en este caso. Pero bueno, la distorsión en la comunicación está siempre presente, sea cual sea el tema. Más profundo, menos profundo y cambia completamente y se chequea. El chequeo hace que sea mucho más efectiva la comunicación que si no se chequea y solamente me quedo con lo que yo interpreté que el otro dijo. Como que podés salvar malinterpretaciones de chequeando. Totalmente. Y de todas formas, también me parece que tiene que haber una cuestión de sinceramiento propio porque situación concreta, puntual. Una mala contestación o en un mal tono, dos personas que se conocen, uno sabe que le está respondiendo de una forma agresiva. O agresiva o no amable, digamos. Si la otra persona interpreta eso como algo o agresivo o demás, posiblemente la respuesta sea, no, pero yo te lo dije bien. Entonces, si no hay un sinceramiento de las dos partes, decir, no, pero realmente me estás diciendo mal, es difícil avanzar. Sí, no, tal vez ahí lo que sucede es, desde mi punto de vista, esa manera es agresiva. Porque tal vez para el otro no lo es, porque su forma de vincularse es así y él no se siente agresivo. Sí puede saber que para vos esa forma es agresiva y entonces hacer entre ustedes un acuerdo de, bueno, tal vez para vos no seas agresivo, para mí esa forma que estás teniendo conmigo sí lo es y me gustaría que sea diferente. Y entonces ahí hacen un nuevo acuerdo, si bien. Y si no se puede lograr ese nuevo acuerdo porque para uno está bien y para otro no está mal, ¿cómo se podría resolver eso? Ahí tiene que ver mucho con la predisposición que cada uno tiene. Realmente no hay muchos, cuando uno no quiere, dos no pueden, dice el dicho. Por más que vos le estés diciendo y siendo claro con que para vos esa forma es agresiva y el otro no tiene ningún interés en modificarlo, bueno, entonces ahí es que tampoco le está interesando el vínculo que tiene con vos y vos sabrás qué consecuencias tiene, ¿no? Sí, igual creo que también es importante a veces definir de lo general a lo específico. Entonces, me estás hablando mal, el otro, bueno, no sabe qué fue mal. Te miré mal, te levanté la voz, te pegué, o sea, y definir esos acuerdos en base a, mira, si levantás la voz, va a ser que yo no te escuche o que me cierre. Entonces, ¿te funciona o no te funciona levantar la voz?
mirá, si me mirás así, te pones a golpear las cosas y te levantás y caminas y no escuchás, yo entonces de esa manera no. Digo, porque cuando vos decís, me mira mal, me responde mal, el mal es lo que decía Ceci. Mal, es interpretable, por eso te digo. Claro. Pero si hablas de algo específico, no, mira, levantar la voz no, ya está bueno. Esto no sirve, no suma. Sí, poder, por más que para el otro no sea así, sí, dejarle claro que para vos sí es así y te gustaría que sea diferente. Claro, de esto vamos a hablar ahora, de pedidos, ofertas y promesas. Todos sabemos lo que es un pedido, ¿no? Para ustedes, ¿qué es un pedido? Solicitar algo. Solicitar algo. Sí, solicitar algo. Totalmente. Ahora, ese pedido puede ser más específico o puede ser abierto. Entonces, si es más específico, mira, me gustaría que para el martes, antes de las 7 de la tarde, me prepares una ensalada. Y otro puede ser abierto, me gustaría que me hagas una ensalada. Entonces, el pedido está de las dos maneras, hay un pedido hecho. Pero uno está bien formulado y el otro no. ¿Por qué bien o mal formulado? Si no nos gusta usar estas palabras, cuanto más específicos somos en el pedido que hacemos, más posibilidades tenemos con el otro de llegar a un acuerdo. ¿Entendés esto que estaba diciendo él antes con las formas de comunicarnos? Está totalmente relacionado también con los pedidos. Ser más concreto. Claro, cuanto más concreto sos con el pedido, el otro puede aceptarlo o no, y si no lo acepta puede querer hasta renegociarlo. No, mira, yo para el martes no lo voy a poder preparar antes de las 7, pero sí lo puedo preparar para el miércoles a las 12. Bueno, dale, perfecto. O no, mira, puedo preparar, pero no una ensalada, puedo preparar lo que sea. Entonces, ahí cuanto más específicos somos, mejores acuerdos vamos a poder hacer con el otro. ¿Qué pasa cuando no declaramos este pedido? Cuando no declaramos este pedido, pero nosotros pretendíamos que eso ocurra, vamos a terminar cayendo en la queja, sí o sí, porque estamos esperando algo que no pedimos y que el otro probablemente no lo haga porque nunca lo aceptó dentro de esto de pedidos y acuerdos. Entonces, es muy importante ser claro con el otro y hacer pedidos. También es importante las ofertas que uno hace. Mirá, veo que estás, no sé, colapsado. ¿Querés que te haga un café? Estoy ofreciéndome hacer algo y el otro puede decir sí, no. Y lo mismo, cuanto más específica yo sea en mi oferta, más claro va a ser el acuerdo y la promesa que quede ahí tácitamente por hacerse. Si se hace un pedido, llegamos a un acuerdo y el otro no lo cumple, entonces nosotros ahí podemos reclamar. Reclamo que ante este pedido y este acuerdo que hicimos, vos no cumpliste. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuanto más específico es el pedido, más posibilidades de reclamo tenés. Posibilidades de reclamos tenés. Si no es como decir, claro, me pediste, pero no, pero ¿cuándo lo quería? ¿Cuándo? Y ahí, claro, conflicto. Tal cual. Esto tiene que ver todo totalmente con lo que es la comunicación, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo, tanto las emociones como la escucha activa, como esto de los pedidos, ofertas y... ¿Qué pasó? ¿Se están acordando de algún ejemplo? Me toca. ¿Te toca de cerca? Claro, hablamos después. No hay especificación. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el pedido acá? Concreto. O la queja. O la queja. O la queja. Pero sí, es súper interesante verlo esto porque... Reclamo es cuando hay algo específico y queja es cuando es abstracto, sería, o cómo sería. Reclamo es cuando hubo un acuerdo. Cuando no acuerdo. Hubo un acuerdo antes, hubo un pedido o una oferta hecha, llegamos a un acuerdo y ese acuerdo no se cumplió. Entonces, cualquiera de las dos partes puede reclamar que eso no se hizo. Tanto el que se ofreció como el que pidió puede ir al otro y reclamarle
que ese acuerdo no se cumplió. Ahora, cuando no está hecho un acuerdo, o sea, para que haya un acuerdo tiene que haber un pedido o una oferta. Si ese acuerdo no llegó a hacerse, tanto que si te digo que sí, si te digo que no, o si me quedo callado. Si me quedo callado, también hay una contestación a ese pedido o esa oferta. Y entonces el otro puede sí decirte, obviamente, seamos específicos con esto, decime sí o no, o renegociemos esto que estamos queriendo acordar para después quedarnos los dos conformes con el acuerdo que hicimos. Si no, vamos a tender a quedarnos en una queja. Si yo te pido que vayas al súper, vos te quedas callado, yo interpreto que sí, que vas a ir. Como también puedo interpretar que no vas a ir. Y después, de acuerdo a eso, voy a actuar. Y o te reclamo o me quejo porque no hiciste o hiciste lo que estaba de acuerdo con lo que yo, mis expectativas me decían. ¿Sí? ¿Me explico con esto? O sea, perfectamente. por eso, cuanto más claros seamos con el pedido, con la oferta, cuanto más detalles le pongamos a eso, después va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo y ahí, si se cumple o no, hacer el reclamo o el agradecimiento que le cabe, ¿no? Porque también está bueno dentro de este circuito que quede el agradecimiento, cuando se cierra un acuerdo. Así que bueno, ¿qué ejemplo se les ocurre? A mí un ejemplo tonto, ¿no? A nivel laboral me acuerdo que tengo una compañera, es una señora grande, que se vive quejando, hasta hace 40 años se vive quejando, que yo pido cosas, pido un celular, nunca se lo dieron, es una pavada. Nunca me lo dieron y a ustedes se lo dieron. Entonces yo le pregunto, Nancy, ¿vos le dijiste que lo necesitas para esta semana? Eso es típico, se vive quejando y nunca lo pide concretamente. O nunca va con la persona adecuada. Ella se queja en el aire. Pavadas, a nivel laboral así miles de cosas. O sea, quiero aumento. Bueno, ¿te sentaste a hablar con las personas que deciden para el aumento? No sé. A nivel familiar y a nivel familiar también personal. A mí me pasa todo el tiempo, por ejemplo, con Cami, que yo me estoy quejando de que no ordenó su cuarto. Ahora, ¿le pedí que ordene su cuarto? ¿Le dije quiero que ordenes tu cuarto? ¿O le dije quiero que para hoy a la tarde, antes de las 6 de la tarde, esté tu cuarto ordenado? Entonces, es como que eso acorta muchísimas discusiones, el tener esa dinámica de poder decir plazos. Claro, aunque me cueste o no tener esta conversación, sé que a futuro nos va a beneficiar, porque vamos a llegar a un acuerdo. Hay muchas veces que por ahí nos cuesta, hay que ver cómo uno se relaciona con el pedido, cómo uno se relaciona con la oferta, ¿no? Muchas veces nos pasa que pretendemos que el otro solo lo haga, porque bueno, yo lo haría, entonces como yo lo haría, pretendo que el otro lo haga. Bueno, pero la realidad es que el otro es un otro y que si yo quiero que algo suceda, me tengo que ocupar de hacer ese pedido. O los tiempos de uno no son como el otro, no sé, en casa. Nico, ¿sacás la basura? Sí, yo la saco. Y pasa media hora y está ahí. Claro, yo la quiero ya afuera. Y para Nico es por ahí 1 hora. Entonces los tiempos de uno son ejemplos. Por los tiempos de uno es más ansioso que otro. Y pasa eso, que no es lo mismo. Entonces hay que acordar. Pero entonces Nico, me gustaría que en 5 minutos saquen la basura para que no quede acá tanto tiempo. Nico puede decir sí, no o renegociarlo. O saca la voz. Claro, sí, ahora la saco, o no, saca la voz, o sí la voy a sacar dentro de 1 hora. Entonces vos ya te das ese espacio de esperar 1 hora porque fue lo que acordaste. Después a la hora vos podés reclamarle, che, Nico, ¿te acordás que habíamos quedado que en el transcurso de esta hora le ibas a sacar y no la sacaste? Bueno, me gustaría que por favor la saques cuando te parece que lo podrías hacer, renegociemos este pedido. Si no estableces tiempos, corres ese riesgo, que los tiempos de uno son distintos al del otro. También convengamos, como palabra de una persona mayor, que lo cotidiano, en los hábitos, estas conversaciones que ustedes están teniendo y poniendo ejemplos como pareja, que son parejas que tienen poco tiempo, a lo mejor se puede llegar a acordar más fácilmente y poder empezar a transitar esto que lo va a beneficiar más. Cuanto más tiempo uno está en pedir
y tener el hábito de que no se cumpla y seguir de ambas partes, ¿no? Pienso que no, es mucho más difícil. A vos a lo mejor no estás toda la vida a lo mejor pidiendo que saque la basura en el momento, porque ya desde mi vida empezás a acordar. A lo mejor a nosotros, por la edad que tenemos, la cantidad de tiempo que estamos juntos, ya como que traspasamos eso de pedir una cosa que no se cumpla en el momento y ya se hizo un hábito, y entonces a lo mejor me parece que es más difícil acordar por el tiempo por el hábito que tenemos en que hay cosas que pasaron y bueno, sé que la pido y lo mismo que él, me pide cosas que yo ya no cumplo y ya es así, no se llega a ningún acuerdo. Me parece que también hay mucho de eso. El tema es también empezar de a poco a reconocer si me afecta o no me afecta. Como vos decís, en un vínculo de mucho tiempo hay acuerdos que ya son tácitos, pero si hay alguno que te afecta, antes de caer en la queja y en un estado de ánimo o en una emoción que no favorece, bueno, veamos a ver cómo lo podemos implementar este pedido. Negociación, vos claro. haces esto, yo lo otro, ¿no? ¿Entendés? Tal cual, o sea, siempre esas cosas van a estar y no es que vas a estar todo el tiempo, te pedí que pongas la mesa, pero por favor, vos podrías poner la mesa en los próximos 3 minutos, o sea, en un ámbito familiar te estoy diciendo que pongas la mesa, es para que vayas y pongas la mesa ahora, en el caso mío con Cami, por ejemplo. Pero si yo veo que eso no funciona, en vez de caer en el mal humor y en la queja, mira, Cami, esto es importante para mí. Evidentemente, con solo decirte que quiero que pongas la mesa no es suficiente. ¿Te parece que pongamos un tiempo? En los próximos 5 minutos necesito que pongas la mesa, ¿me podés decir sí o no? ¿Qué te falta para poder poner la mesa dentro de 5 minutos? Y, ¿entendés? Como renegociar todo el tiempo. Sí, pero lo que me parece también es que está bueno, pero es difícil implementar eso en la cotidianeidad. No en todo, pero bueno. El ejemplo por ahí que estás poniendo claramente no es quizás no, y aparte de poner la mesa, a un hijo poner la mesa, implementar eso no es llegar a un acuerdo. Un acuerdo quizás prolongado. Mira, todos los miércoles negociemos que vos ponés la mesa o levantás para algo más prolongado. El tema es darnos cuenta de cuándo existe un acuerdo, cuándo existe una queja y cuándo existe. Después los ejemplos. Claro, por eso digo. Si vos en la vida aprendés a establecer acuerdos con todo, te ven muy bien, porque vas a poder definir acuerdos. El tema es cuando entramos en suposiciones, en quejas y demás que no suman, no funcionan. Entonces, de todo algo o te aleja, o te acerca, o te atrae. Y bueno, si acumulas la queja te va a seguir distanciando de todo eso. Sí, tal cual. El tema es no, porque a partir de ahora que tengo esta distinción de estar todo el tiempo haciendo pedidos, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Renegociemos. Va a haber cosas en las que eso no va a pasar y nos puede salir bien como nos puede salir mal. Si nos sale mal, entonces ya tenemos esta distinción y para la próxima vez podemos, por más que sea un tema cualquiera, si no me fue funcional haberlo hecho de esa manera, bueno, entonces lo voy a poner en práctica y voy a llegar a un acuerdo con esta persona porque por más que tonto que haya sido, en su momento me molestó, no me gustó o no me fue funcional. Después va a haber cosas que sí, son funcionales y sirven y es, che, Gordi, ¿me vas a buscar el trabajo? Sí, dale, y él ya sabe que yo salgo a las 6:30, o sea, no... Ahí está lo que vos decís, es la habilidad después que uno desarrolla para establecer acuerdos. Hay gente que usa telepatía para establecer acuerdos y genera suposiciones que cree que sí, tenías que pensarlo porque no sé, la basura. La lógica indica que la lógica ya tenés un acuerdo y no le va a dar resultado. Otro que con solo la mirada te mira y ya, ok, entonces ya sabés que hay una mirada, está. Después está el hábito o lo que vos ya. Sí, también hay que tener mucho cuidado con no caer en órdenes o en manipulación cuando hacemos un pedido, ¿no? Esto sirve mucho por ahí más para lo laboral. La manipulación para lo familiar también aplica mucho. Esto de
ay, ¿cómo me gustaría que Me hagas un licuado. me hagas un licuado? Es ¿Cómo un me directo. me gustaría que hagas un licuado? Y estás manipulando, o sea, sabe que estás manipulando y que el otro puede sentirse en la obligación de hacer algo sin tener la aprobación de que digas que sí o que no, ¿entendés? Cuando estamos manipulando estamos esperando que el otro haga lo que nosotros queremos y no le damos lugar o no queremos darle el lugar al otro que pueda decir que sí o que no. Sí, pero esa es la formulación de los pedidos, también el resultado que obtenés. Como decir, no que digas, ay, gordito, no sé, dulce, divino, amoroso, tal cosa, haceme un licuado. Claro, bueno, haceme un licuado, me estás dando una orden. Y encima te Y miro si como bien la cara, yo siempre tengo la posibilidad de decir que no, porque siempre voy a tener la posibilidad de decir que no a cualquier cosa, ante una orden es más difícil que ante un pedido. Lo más sano es que nos manejemos con pedidos, ni con manipulaciones, ni con órdenes, porque es la única manera a través del pedido que realmente le damos un lugar al otro. Si yo digo las cosas por favor, ¿tendré que ser atendido sí o sí? No. ¿No? No. Ah, bueno. El otro puede decir que no, por más que vos lo pidas por favor y hagas un pedido respetuoso, cordial, el otro puede decir que no. Siempre el otro puede decir que no. Puede no tener ganas o puede querer renegociarlo, pero siempre existe la posibilidad, y tenemos que tenerlo esto clarísimo, de que el otro es un otro y puede tanto decir que sí como decir que no a cualquier pedido que nosotros hagamos. Incluso cuando nos parezca que el otro realmente puede y no le afectaría nada alcanzarme el teléfono. Sin embargo, Ahora, si yo estoy a 5 metros de un objeto y la persona que yo se lo pido, por favor, está a 20 centímetros. Te puede decir que no también. Tal cual. Te puede decir que no. Y Hay eso millones de ejemplos, no vamos a poner todos los ejemplos que hay. Lo importante es esto, de ver la importancia que es pedir las cosas a través de solicitar algo a través de un pedido y no de una orden. Y no dar por sentado nada, sino que ser lo más concreto posible. Y yo siempre elegí ubicarme lejos del objeto. Yo siempre elegí ubicarme lejos del objeto, y es posible que aunque lo pida por favor, lo ideal sería que yo me acerque un poco más y poder lograrlo por mis propios medios y no tener que estar pidiéndolo toda la vida. También puede pasar. Sí, todo puede pasar. Todo puede pasar. No hablemos de cosas personales. Bueno, chicos, terminamos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco. Muy lindo. La confianza siempre. ¿Cuándo es el próximo? El próximo ya es martes, con todo mi discurso. Cortamos. Por ejemplo, yo ahora ¿Y nosotros? hice un pedido, pero hubo un acuerdo. si yo en mi vida